Este año España ha vuelto a arder y lo hace cada vez con más virulencia. Hasta el 3 de octubre de este año, en España se han quemado más de 354.000 hectáreas. Es una cifra muy preocupante y que nos deja uno de los peores años desde el que se tienen registros, superando inclusive el año 2022, que fue catastrófico para el bosque de nuestro país. La mayor parte de estas hectáreas se han quemado en este mes de agosto. En nuestra zona, Tres Cantos ha sido uno de los municipios más afectados, con un gran incendio forestal que se inició a mitad de agosto y que tuvo en vilo a varios municipios durante una noche. Pues pensábamos que el alcance podía ser muchísimo mayor y que afortunadamente pudo ser sofocado por los medios de extinción al día siguiente prácticamente. Solo en este municipio, compartiendo con otros limítrofes, claro está, se han quemado más de 1.969 hectáreas, afectando también a municipios como Colmenar Viejo, Madrid o inclusive al término municipal de Alcobendas. Pero estos incendios, cada vez más virulentos, vienen siendo cada vez más repetitivos y más virulentos porque no se toman en serio las advertencias de los expertos en esta materia, y evidentemente estos incendios dejan unas costuras al descubierto que son año tras año las mismas, aunque este año nos queramos hacer una reivindicación de lo que necesita el monte en nuestro país. Todos los años que hemos sufrido incendios forestales, las conclusiones vienen siendo las mismas. Una mala estrategia de prevención de incendios en todas las comunidades autónomas y, por tanto, pues lamentamos luego tener que tener unos incendios forestales que, debido al cambio climático, cada vez son más potentes y más difíciles de apagar, que arrasan pues con nuestras comunidades autónomas, nuestros términos municipales, y que se convierten ya en un peligro serio para la población, como lo han sido en este verano para pequeñas poblaciones y las miles y miles de personas que han debido de ser evacuadas de sus casas, además temiendo porque se quemaran sus enseres y sus viviendas en municipios muy pequeños de otras comunidades autónomas. Y estas costuras que dejan al descubierto pues que las comunidades autónomas no hacen los deberes, que esos bomberos que nos salvan la vida y que salvan nuestros bosques y nuestra integridad, la integridad de nuestros pueblos, nuestras aldeas, son precarios, que están contratados de la peor manera posible en la que se pueden tener a personas que se juegan tanto en tan poco tiempo, y esto es una responsabilidad que eluden las comunidades autónomas cada vez más. Por ejemplo, en Madrid sabemos que los bomberos forestales de esta comunidad estaban en huelga ya antes de que ocurriese este incendio y tuvieron que parar para ayudar a sofocar el incendio que ocurrió en Tres Cantos, del que salimos afortunadamente bastante bien librados. Por eso en este programa he querido dar voz a todas estas problemáticas que año tras año se vienen repitiendo, pero que finalmente, cuando los incendios salen del foco mediático, pues vuelven otra vez a hundirse en el ostracismo y nadie conoce cuáles son los avances que se hacen con respecto a estas materias, si se contrata a los profesionales adecuadamente o no, y nos olvidamos, los seres humanos tenemos la memoria muy corta y nos olvidamos muy rápidamente de lo que ocurre y pasamos página y dedicamos nuestra atención a otras cosas, ¿no? Y por eso en este programa he querido enfocar esta parte, sobre todo teniendo al presidente del Comité de Empresa de los Bomberos Forestales de Madrid con nosotros, para analizar esa parte humana, esa parte de lo que sufren los profesionales en su día a día en nuestra comunidad autónoma. He querido tener una parte política a cargo de Alejandro Sánchez, que, como sabéis, es diputado autonómico por Más Madrid, Verde Secuo Madrid, en la Asamblea de Madrid, y que analice también la parte política de por qué esto no funciona como debería y por qué nos hemos enterado pues de determinadas noticias este verano, como que
la zona de Tres Cantos y el Soto de Viñuelas no estaba metido en el plan Infoma, que es el que realmente alerta de la peligrosidad de sufrir un incendio de una zona o no. Y bueno, también he querido hablar con un compañero de Ecologistas en Acción, Raúl Navarrete, que buena parte de su tiempo la ha empleado siempre en el estudio de este fenómeno, del fenómeno de los incendios forestales, y que tiene bastante que decir sobre esto. Espero que os guste este programa y sobre todo quiero dedicarlo a los y las profesionales que se juegan la vida a diario por unos salarios paupérrimos, contratados sin estabilidad alguna y además en una huelga que a día de hoy siguen, una huelga total, para que en la medida de lo posible los ciudadanos y las ciudadanas seáis conscientes de que este colectivo sigue estando mal, lo viene estando hace muchísimo tiempo, porque tampoco se ha negociado el convenio colectivo con ellos, ni se ha negociado absolutamente nada, y esto claramente tiene una lectura política que es que bueno, pues se les tiene olvidados y las administraciones públicas no hacen su trabajo y los tratan como deberían. Y por tanto este programa es mi pequeño homenaje a estas personas, a las que gracias a ellos y a ellas debemos que nuestros bosques y de que la integridad de nuestros municipios, nuestras viviendas y de los bosques y las zonas verdes cercanas a nuestros municipios estén mejor durante todo el año y a focalizar el problema que existe cuando no se hace una verdadera política de prevención de incendios, que es mucho más barata que la política de extinción o la que se tiene que realizar ya de emergencia, de extinción, que cuesta muchísimo más dinero que invertir en una red adecuada de prevención en nuestro país. Bueno, pues buenas, saludos a todos y todas, bienvenidos a este nuevo programa de Al Grano. Hoy he querido juntarme aquí en este maravilloso parque en Majadahonda con Chechu, que es delegado, eres presidente del comité de empresa de los bomberos forestales de Madrid, y con Alejandro Sánchez, que es diputado autonómico por Más Madrid y que ayer precisamente ha tenido una intervención con respecto a este tema. En este programa yo quiero analizar que este verano España ha ardido y sobre todo la Comunidad de Madrid ha tenido una incidencia de incendios elevada y se han destapado diversas irregularidades, entre otras vuestras condiciones laborales, las condiciones en las que estáis trabajando los bomberos forestales, y bueno, que la prevención, ¿no?, que esto es algo de lo que ayer habló Alejandro en su intervención, deja mucho que desear en cuanto a la prevención de incendios, el plan de la Comunidad de Madrid. Esto es, yo creo, generalizado en todas las comunidades autónomas, sobre todo en las gobernadas por el Partido Popular, pero últimamente, por lo menos es lo que ha ocurrido este verano, y me gustaría conocer en primer lugar las condiciones laborales en las que desarrolláis vuestro trabajo. Chechu, que me cuentes cómo estáis exactamente en Madrid, en la Comunidad de Madrid, con respecto a este tema. ¿No tenéis el...? Ahí. Bueno, ¿cómo estamos? Estamos enfadados, básicamente, porque la situación es límite, ya que llevamos con un convenio que regula las normas entre la empresa y los trabajadores, caducado desde el 2008, con un salario congelado desde hace 15 años, y para vivir en la Comunidad de Madrid, que es una de las comunidades más caras de España, pues se hace muy difícil poder dedicarte a esto en exclusividad. No solamente es el tema monetario, que es verdad que es una situación límite, sobre todo para el trabajo imprescindible y de emergencias que hacemos, pero también tenemos mucho problema con la temporalidad que tienen los compañeros. Alrededor de un 40% de la plantilla está solamente trabajando 4 meses al año, con los problemas de formación, de conocimiento del territorio. Al final eso hace que haya una carencia de profesionalización,
No es culpa de los compañeros, que solamente están 4 meses, pero al final, si queremos dar un servicio 100% profesional y lo mejor para el ciudadano, pues se necesita que los bomberos forestales estén 12 meses al año. Correcto, o sea que las condiciones, digamos, en las que realizáis vuestro trabajo son precarizadas, me imagino que no solo en lo personal o en lo laboral, sino también los medios que tenéis, porque al carecer durante buena parte del año de una buena parte de vuestros compañeros y compañeras, no podéis realizar esa labor de prevención tan importante que hacéis durante todo el año. Correcto. Al final, si el 40% de la plantilla no está trabajando durante el invierno, que es una de las labores básicas que hacen los bomberos forestales, que es la prevención, pues protegiendo urbanizaciones, pueblos, creando infraestructuras para que luego, cuando vengan los incendios, se generen ventanas de oportunidad donde los medios de extinción tengamos sitios seguros donde poder actuar. Si al final el 40% de la plantilla no está haciendo esas labores en invierno, pues obviamente se está trabajando sobre un número menor de hectáreas, por lo tanto la Comunidad de Madrid en este caso pues deja de estar protegida porque no se hace todo el trabajo que se podría hacer si estuviésemos el 100% del año. Alejandro, a ti te toca la parte política. ¿Qué ocurre en la Comunidad de Madrid para que este servicio en general esté abandonado de la mano de Dios? Bueno, pues pasa como con tantos otros servicios públicos en la Comunidad de Madrid, ¿no? Que hay mucha propaganda, hay mucha teoría, hay planes muy bonitos que se escriben con letras de molde y para que luego los políticos del Partido Popular se hagan fotos y para que la señora presidenta Ayuso pues se suba a un camión de bomberos y haga su típica rueda de prensa y estas cosas que hace, ¿no? Y les pongan el chaleco para presentar el dispositivo Infoma, pero luego resulta que cuando llega un año tan malo como el que hemos pasado, pues y te enfrentas a una auténtica emergencia, pues es cuando se ven todas las costuras, ¿no? Y es cuando compruebas pues que el servicio, como desgraciadamente venimos diciendo desde hace muchos años, pues el servicio está precarizado, tenemos muchos menos efectivos de los que en realidad ellos dicen tener, porque la gente ni siquiera coge las plazas que se ofertan porque no las condiciones son tan malas que las abandonan, porque no se pueden vivir en Madrid por 1.200 euros al mes, cobrando 4 meses o 6 meses al año, y al final pues terminas teniendo un servicio que está cogido con alfileres, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a esto se suma que en materia concretamente de incendios forestales y en materia de emergencias de incendios forestales se suma un poco el negacionismo climático de la señora Ayuso y de los señores del Partido Popular, ¿no? Que venimos diciendo mucho tiempo ya, los propios compañeros bomberos vienen diciendo desde hace mucho tiempo que las condiciones cada vez son más peligrosas, cada vez son peores, que tenemos un clima que no hay más que ver las fechas en las que estamos y el calor que hace, ¿no? Con unas olas de calor tremendas, con sequías consecutivas y al final, pues claro, todo esto se resiente en el medio ambiente y cuando se prende una chispa, pues puede ser tremendamente peligroso. En la Comunidad de Madrid tenemos que yo no me cansaré de decirlo, tenemos lo que los técnicos llaman una interfaz urbano-forestal muy grande, que es simplemente que hay muchas casas, muchas viviendas, muchas urbanizaciones muy cerca del monte, bueno, algunas incluso dentro del propio monte, y esto crea una situación de riesgo añadido al cual hay que prestar una atención especial, ¿no? Entonces, si juntas todo esto, pues dices, bueno, pues sí, claro, tenemos un dispositivo Infoma de emergencias de incendios forestales y, bueno, pues ellos presumen de tener el mayor número de efectivos por hectárea, el mayor número de camiones por no sé qué,
Pero claro, esto hay que dimensionarlo al riesgo al que verdaderamente te enfrentas, ¿no? Y bueno, pues es una pena que lleven los compañeros de Linfoma tantos años en lucha pidiendo unas condiciones dignas para su trabajo, y que al final tenga que venir una emergencia para que esto se evidencie y la población se dé cuenta de la situación en la que estamos. Así que bueno, pues nosotros esperamos que lo que ha pasado este año, que por desgracia ha sido récord absoluto en hectáreas quemadas en la Comunidad de Madrid, más de 3.700 hectáreas se han quemado en la Comunidad de Madrid. Esto es una cantidad muy importante, es el récord. Y además hemos tenido una persona fallecida en Tres Cantos, que es una desgracia, pero que hacía muchos años que no había un muerto por incendios forestales en la Comunidad de Madrid, muchos años. Y bueno, pues lo que esperamos es que esto dé un impulso para que se revisen los procedimientos, para que se revise el dispositivo, para que tengamos verdaderamente un servicio de contra incendios forestales y de prevención lo suficientemente potente como para minimizar los riesgos. Bien, pues a mí sí me gustaría volver a entrar, porque yo creo que hay una cosa que ha revelado, bueno, estos incendios de este verano han revelado y destapado muchas cosas de la realidad con la que trabajáis los bomberos forestales, pero hay una parte muy importante que es la externalización del servicio. Trabajáis como funcionarios, muy pocos bomberos forestales, y sin embargo una gran mayoría están trabajando para empresas externas y en condiciones todavía, me imagino, más precarias que las del resto. Y ahí sí me gustaría que me dieses tu visión, aparte de reflejar otra vez más que, bueno, el convenio colectivo congelado, o sea, ¿cómo puede ocurrir esto en pleno siglo XXI que no se negocie el convenio colectivo de unos trabajadores durante años? Y me gustaría que me dieses tu opinión sobre eso. Sí, es una anomalía y que se salta a todas luces la legislación española. De hecho, uno de los derechos fundamentales que viene recogidos en la Constitución, en el artículo 37.1, es el derecho a la negociación colectiva entre los trabajadores y los empresarios. Traxa, que es una empresa pública, pues salta esta legislación, también viene recogida en el Estatuto de los Trabajadores y se niega a negociar un convenio de empresa. Siempre se intentan quitar el marrón, pero al final es completamente ilegalmente posible. Lo que pasa es que les abriría las puertas a que otros colectivos dentro de la propia empresa Traxa pues negociasen un convenio, pero deberían de cumplir la legislación simplemente. Esto es un problema que tienen las administraciones públicas, en concreto las comunidades autónomas, que es la responsabilidad de las emergencias, que externalizan estos servicios. Al final, gestionarlo no deja de ser complejo, pero bueno, también para eso están los políticos, tienen que ser gestores del dinero público y deberían gestionar directamente estos servicios para evitar, entre otras cosas, que los trabajadores estén precarizados o que la empresa de turno, en este caso la empresa pública Traxa, pues no cumpla la legislación y perpetúe un problema que llevamos arrastrando desde el año 2008, que ya son 17 años con el mismo convenio, completamente desactualizado y que no responde a las necesidades actuales ni de los trabajadores ni del servicio y, por lo tanto, tampoco de la ciudadanía. Correcto. Hay que recordar que estamos hablando con personas que por 1.300 euros están haciendo su trabajo y jugándose la vida. Yo creo que esto en pleno siglo XXI da casi hasta vergüenza mentarlo. No hablamos de que sea solo el único motivo por el que estáis así, pero creo que sería muy importante desde aquí llamar a las administraciones a que este servicio, a los servicios fundamentales como el que realizáis vosotros y vosotras, o el que realizan todos los bomberos, deberían de ser totalmente públicos. Es decir, no... Es que las administraciones tienen y particularmente las administraciones del Partido Popular, vienen arrastrando una dinámica
muy perniciosa, que es los grandes servicios públicos externalizarlos, ¿no? Lo vemos con muchas cosas, ¿no? Pero lo vemos, yo qué sé, los contratos de basuras, por ejemplo, ¿no? Empresas externalizadas, tú haces un concurso y así pues tienes, ¿cuántos? 500, los 1.500, 2.000 trabajadores y no son de la administración, son de otra empresa y entonces pues pones una empresa entre medias, en realidad están trabajando para ti todos esos trabajadores, pero pones entre medias una empresa. Cuando hay un conflicto, pues todo el mundo se lava las manos. Eso está mal en general, ¿no? Me parece mal con los contratos de basura, me parece mal con los contratos de limpieza y con tantas otras cosas. Pero es que resulta que hacen lo mismo con cosas tan básicas como las emergencias. Y entonces, claro, eso no puede ser. Llega un momento que eso estalla porque no puede ser. No puedes tener un servicio de emergencias que depende, las vidas, las propiedades y el medio ambiente dependen de tener un buen servicio de emergencias, de tener una gente precarizada, como dice Chechu, algunos pues que trabajan solo 4 meses al año y lógicamente pues no tienen la formación o la experiencia que pueda tener otra gente y al final que eso sea una salida laboral precaria para gente joven. No, o sea, eso es hacer muy mal servicio al ciudadano. ¿Nosotros qué proponemos? Pues nosotros proponemos que exista, llevamos muchos años con esta lucha y hemos mejorado algunas cosas, porque a lo largo de los últimos años se han ido mejorando cosas. Ahora pues hay un número creciente de bomberos forestales que trabajan todo el año. Se ha pasado de trabajar para unas empresas privadas que eran corruptas, básicamente, que funcionaban en el cártel del fuego, a que sea una empresa pública, pero seguimos todavía arrastrando dinámicas muy perniciosas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Pues que la Comunidad de Madrid ha montado una agencia de seguridad y emergencias que se suponía que nos la vendieron como la gran panacea para la mejor coordinación, agilización de los servicios de emergencias y no sé qué, y resulta que seguimos igual, o sea, externalizando servicios. Pues nosotros lo que proponemos es que toda esa gente, la gente que trabaja en Trasa, los propios laborales precarios que tiene la administración, la incorporen en un auténtico servicio de incendios forestales que trabaje el 100% del año y que sea 100% profesional, con su formación, con su equipamiento, etcétera, etcétera. Y bien organizado y bien coordinado. Aquí en la Comunidad de Madrid solo se hace con Traxa, entiendo, la externalización. Sí, ahora mismo sí. Luego están los helicópteros y los medios aéreos que sí que van por empresa. Sí. Pero aquí antes funcionaba con unas empresas como los contratos de basuras, o sea, funcionaba con unas empresas externas, privadas, totalmente privadas, que tenían muchos chanchullos con el Partido Popular de Madrid. Sigue operando en lugares como Castilla y León, por ejemplo. Sí, claro, en Castilla y León funciona así. Sí. Bueno, que lo cuente Chechu, que seguro que eso que lo cuente Chechu, pero yo por lo que he visto en todos estos días, hasta 28 empresas externas. Sí. En muchas comunidades. Cada cual más impresentable, incluso pidiendo a bomberos forestales y bomberas forestales a través de LinkedIn, si no les hacía falta experiencia, como si esto fuera que ir a apagar fuego pudiera presentarse cualquiera, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso sí me gustaría también que, aunque tengáis ese avance aquí en la Comunidad de Madrid, es evidente que muchos compañeros y compañeras en otros lugares están todavía muy por detrás de todo eso y me parece lamentable el hecho de que haya empresas depredadoras de este tipo, pues bueno, que se salten todos los derechos laborales y toda la formación que me imagino que tenéis, la tiren por el suelo para apagar incendios de cualquier manera, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo estáis aquí, lo primero, cuántas empresas hay. Pues mira, en la Comunidad de Madrid, cada comunidad autónoma tiene una manera de organizarse con el tema este de los incendios forestales. Pero en la Comunidad de Madrid está el personal laboral, que es el personal del Infoma, que trabajan 6 meses al año.
Luego estamos la gente que está a través del encargo directo que le hace la Comunidad de Madrid a Traxa. Estamos en 550 en verano y unos 330 en invierno. Pero luego también hay empresas que todavía quedan como un poco reducto de lo que había antes de 2022, que fue cuando se hizo el cambio a la empresa pública. Hay personal que trabaja para empresas a través de UTES en Casa de Campo, en Patrimonio Nacional en El Pardo también, y luego el tema de maquinaria pesada de bulldozer, que son las máquinas que hacen cortafuegos o perimetran los incendios con maquinaria pesada. Eso también funciona con una empresa que se llama Airworks. Entonces, al final, cuando están las empresas por medio, lo que buscan es pues bomberos forestales low cost. Beneficios. Exactamente, maximizar beneficios, reducir al máximo los gastos, al punto de que tenemos compañeros que son bomberos forestales también, que trabajan con bulldozer en maquinaria pesada, que solamente tienen un EPI y no tienen un EPI de recambio. Al final, todas estas cosas redundan en que los trabajadores estén peor y por lo tanto se pueda dar peor servicio. Es verdad que la situación que comentáis de Castilla y León ya es completamente tercermundista. Si la Comunidad de Madrid en el trato a sus trabajadores y en las condiciones, digamos que está en el vagón de cola de España, pues lo de Castilla y León, ¿Cuántos en la tercera yo fase? alguna vez, no me gusta mucho el término, pero es prácticamente tercermundista. Sí, Os pongo correcto. ejemplos muy claros que se va a entender perfectamente. Contratan a gente a través de portales de empleo, les dan 8 horas de formación y les mandan a un incendio. Hay brigadas, las Romeo que se llaman, que tienen todos chavales de 20 años que tienen las mayores ganas del mundo, pero al final eso supone un problema. Hay Romeos que no tienen bases directamente. Cuando van a un incendio y vuelven, no tienen una base donde pegarse una ducha y ellos se cambian en el capó del coche, en los vehículos, y se tienen que ir a casa con la ropa contaminada de agentes cancerígenos a ducharse en su casa, lavar la ropa en su casa, en la misma lavadora que sus familias, con los contaminantes que llevan. Son pequeños ejemplos, pero que ilustran muy bien la precariedad que existe de los bomberos forestales en toda España y en concreto también en la Comunidad de Madrid. ¿Hay alguna comunidad que funcione de otra manera? Pues a ver... No sé, que funcione bien, quiere decir. Para decirlo claramente. Vamos. Hay 17 modelos diferentes. Entonces, bueno, esto que te guste un modelo más o otro es un poco subjetivo, ¿no? Porque en todos tienen algún tipo de carencia. Pero es verdad que a nivel organizativo, por ejemplo, Castilla-La Mancha puede estar bien, pero es verdad que hay cosas que tienen como que están mal, de reconocimiento a los trabajadores, de las bases, hay bases que no tienen agua. En la Comunidad Valenciana pues también tienen un buen servicio, pero también tienen otro tipo de problemas. En Andalucía se podría decir que a nivel incendios forestales de profesionales muy bien formados, pues es como la vanguardia dentro de... Tienen una empresa pública de la propia comunidad, ¿no? Claro, eso es. Una empresa que la generó la propia comunidad autónoma para gestionar de manera casi directa los incendios forestales. ¿Sería la agencia aquí en Sí, Madrid? por ejemplo, sí, al final es que crear un ente que lo gestione como una empresa pública autonómica. Pasa también en Castilla-La Mancha, que está el Infocam. Entonces, pues bueno, eso es una buena fórmula para que las comunidades autónomas... Sí, son trabajadores públicos realmente, pero... ¿no? Sí, eso es, y que al final tiene esa parte de que la comunidad autónoma puede gestiona directamente y tiene potestad para... Y ya no tiene la excusa tanto de no dar mejores condiciones porque lo gestionaría prácticamente de facto, claro, eso es. Que mejora la negociación de convenios, Todo. mejora todo. O sea, Y una cosa que me gustaría apuntar con respecto a esto, ya no solo lo que estamos hablando de la gestión directa,
todo lo bueno que tendría, también habría que recordar a los contribuyentes que el servicio sería de menor coste, porque todo ese margen que se quedan las empresas o las empresas públicas, pues bajaría el coste del servicio, a pesar de que... Que es de un 12%, ¿no? Hablábamos... Bueno, el 12% de beneficios que tiene Trasa es a nivel estatal. Yeah. Pero vamos, un ejemplo rápido. Para un bombero forestal de la Comunidad de Madrid que está trabajando en Trasa, la Comunidad de Madrid está dando 50.000 euros anuales. A ese trabajador brutos le están llegando 25.000. O sea, la mitad. Ahí hay un margen de un 50%. Vamos a poner un 20, un 30% de margen, bueno, por costes empresariales, todo lo que queramos meter. Pero aún así habría margen para mejorar las condiciones de los trabajadores y aún así que pudiese bajar el coste del servicio. Por lo tanto, no hay excusa. Si se quiere gestionar bien los impuestos de todos los madrileños y madrileñas, pues no queda otra que gestionarlo directamente por la Comunidad de Madrid. Sí, es que en sectores estratégicos como este, además, es que la subcontratación o la externalización a empresas significa... Una empresa siempre va a buscar el beneficio, máximo beneficio, ¿no? Y lo va a recortar fundamentalmente de derechos de los trabajadores, pero también del material, vete a saber, de cualquier cosa, o sea... Te pongo otro ejemplo, que es que me van viniendo, pero de compañeros de Castilla y León. Cuando les hacen la entrevista, hay compañeros que han estado trabajando otros años, otros veranos en otras empresas o han hecho campañas y en la entrevista de trabajo le preguntan, ¿tienes botas de otros años? Entonces, si tienes botas de otros años, tienes más posibilidades de que te cojan, porque a esa empresa se ahorra lo que pueda valer una bota de incendio, que tampoco es que sean excesivamente caras, puede costar 50 euros, 60 euros. A una empresa además que compra, pues es un factor decisivo que tengas botas de otros años para que te contraten. Es una muestra, pero... ¿Cómo estáis de vehículos y todo eso aquí en Madrid ahora? A ver, es verdad que en la Comunidad de Madrid, debido a todo el número de población que hay, sí que... En eso yo creo que no se escatima en que haya vehículos. Es verdad que los bomberos, el cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid sí que refleja que tiene algún tipo de carencia en ese aspecto, pero bueno, yo creo que... se quejan de que se estropean... bueno, estropeados continuamente, que las bombas forestales no pueden salir porque las bombas son los camiones que se sacan al campo, digamos, que no pueden salir porque están cada 2 por 3 estropeadas, que son muy viejas en general. Pues tienen mucho, no es que sean muy viejas, pero tienen mucho trote, digamos. Claro, al final son bombas forestales pesadas que van por caminos, cortafuegos, entonces no es circular por asfalto. De bomberos los que claro, no. En las ciudades. Entonces, claro, eso tiene pues una serie de problemas y se le da mucha tralla, igual que un vehículo 4x4 que está circulando siempre por caminos, pues al final eso tiene un desgaste y son maquinaria pues que tiene que tener una cierta renovación. Sí, el parque, digamos, vuestro es un poco más moderno, porque yo es verdad que he visto algunas veces en los parques de Alcobendas o tal, sí. Hay unos camiones que dices, yo no sé ni cómo pueden sacarlos todavía por la puerta. Hay poca previsión. A mí me gustaría decir una cosa con esto de las empresas externas y tal, y es que, claro, venimos de otra época. Venimos de una época en la que las administraciones tenían ya la rutina de que, bueno, durante la época de verano, los 4 o 5 meses de verano, pues entonces para el tema, para tener unos retenes contra incendios y tal, pues se contrataba un personal eventual, ¿no? Y tenían esa dinámica adquirida, ¿no? Y entonces, claro, para hacer eso, pues es mucho más fácil hacerlo con una empresa. Porque no cargas con un trabajador durante todo el año y tal, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora estamos en otra movida. O sea, el cambio climático nos enfrenta a otro nivel de emergencias. Es que venimos de un año que parece mentira, pero en solo un año hemos tenido las peores inundaciones de la historia,
las peores olas de calor de la historia y los peores incendios forestales de la historia. Esto es otra movida y hay que cambiar el chip de una vez por todas con el tema del cambio climático. Yo te iba a hacer una pregunta a ti, Alejandro, precisamente con este tema de las externalizaciones, porque yo creo que bueno, pues eso, lo que termino el argumento. Vale. Sí, pues claro, ahora estamos en otra movida. El cambio climático nos tiene que hacer cambiar el chip y las emergencias se tienen que trabajar de otra manera. Y este sistema que tenían de 4 meses al año con X eventuales para luchar contra los incendios ya no sirve, porque tienes que estar luchando contra los incendios forestales todo el año. Si es que nosotros ya llevamos una propuesta en abril, porque vimos lo que pasó en enero en Los Ángeles, que se quemó todo el condado de Los Ángeles en enero, no fue en verano, fue en enero. Y eso hay que estar preparado todo el año y hay que tener un servicio contra incendios profesional todo el año, porque, bueno, y cuando pues viene un año bueno y no hace mucho calor o bueno, tenemos suerte, porque también influye el factor suerte, pues ese personal pues se emplea en prevención. Pero hay que tenerlo todo el año y hay que tenerlo al 100%. No, al final un poco la conclusión es que hay que fijarse en la naturaleza y que el hombre, basado en esas enseñanzas que nos da la naturaleza, pues actuar y hacer los paisajes más resilientes y proteger las urbanizaciones, los pueblos, las ganaderías, las explotaciones agrícolas, pues con ese paisaje de mosaico que nos haga que las zonas cercanas a las zonas urbanas pues tengan menos acumulación de biomasa y por lo tanto sean más atajables o contenibles los incendios de cara al verano cuando lleguen mal dadas. Sí, digamos que a ver, no se puede limpiar todo el monte todos los años. Obviamente hay miles y miles de hectáreas de superficie forestal en España y en Madrid también. Madrid tiene 440.000 hectáreas de superficie forestal, es mucho territorio y no todo se puede limpiar y menos aún todos los años, ¿no? Pero lo que sí que un buen plan de prevención necesita es identificar bien cuáles son las zonas de mayor riesgo, y estamos insistiendo que las zonas de mayor riesgo pues son eso, urbanizaciones que están metidas en el monte, que tenemos que proteger y que en esos casos sí que es necesario tener planes específicos. ¿Qué ocurre concretamente en el caso de Madrid? Pues que tenemos un mapa, por ejemplo, de zonas de alto riesgo que está obsoleto, porque como se ha demostrado estos años, es que yo ayer lo dije en el pleno de la Asamblea, es que resulta que los 3 incendios más grandes que hemos tenido este verano en la Comunidad de Madrid, que han sido el de Tres Cantos, Colmenar, Monte de Viñuelas, el de Navalcarnero, que empezó en Méntrida, pero entró en la Comunidad de Madrid por la zona de Navalcarnero y Villamanta, y el de Aranjuez, y ninguno de estos municipios está en las zonas de alto riesgo que prescribe el Infoma, el dispositivo contra incendios de la Comunidad de Madrid. Entonces, obviamente, y esto es una pena porque es que ya lo dije hace un año también en la Asamblea, y esto hay que revisarlo. Y luego, efectivamente, los municipios tienen que tener sus propios planes municipales de extinción de incendios, de extinción y de prevención de incendios forestales, porque todos los municipios tienen que hacer su tarea. Obviamente, los municipios muy pequeños, de menos de 5.000 habitantes o de menos de 10.000 habitantes, pues lógicamente no tienen medios por sí mismos. Esos tienen que estar asistidos por la Comunidad de Madrid. Pero los municipios grandes tienen que tener todos planes. ¿Están obligados legislativamente los municipios a tener esos planes? No están obligados a tener un plan de incendios forestales. Tienen que tener un plan de protección civil y otras cosas, pero que debería incluir esto. Pero, por ejemplo, en el caso nuestro, hay un decreto de la Comunidad de Madrid que exige que determinados municipios que sí que están contemplados en las zonas de alto riesgo
se les exige que tengan un plan específico contra incendios forestales, pero hay incluso los que están en ese decreto, hay muchísimos que no lo tienen. O sea, deberían tenerlo, pero claro, algunos municipios los tiene que ayudar la propia Comunidad de Madrid porque no tienen medios por sí mismos, ¿no? Correcto, pero vamos, yo lo que me quedo impresionado es que esté fuera del plan Infoma todas las zonas que se han quemado en Madrid. Es que nosotros ya lo hemos dicho, o sea, por ejemplo, la propia Comunidad de Madrid tiene un plan de energía y clima, que es el que contempla cuáles van a ser los escenarios climáticos en la Comunidad de Madrid de aquí al 2030 y al 2050. Cuando consultas el apartado de riesgo de incendios forestales, te das cuenta de que el mapa de riesgos forestales está creciendo y está cambiando. Entonces, lógicamente, el dispositivo contra incendios lo tienes que adaptar a eso. Cuando una de las partes, precisamente, que está identificada en ese plan de energía y clima, es justamente toda la zona en Tres Cantos, Monte de Viñuelas, etcétera. ¿Por qué? Pues porque es una zona forestal muy importante, que por cierto se ha quemado, vamos, en un porcentaje tremendo, ¿no? Es una zona forestal muy importante que... Además por la proximidad a otras zonas forestales, porque tenemos en Sanse tenemos la de Saboya, que sí, y porque salva la biosfera. Porque hay varias urbanizaciones pegadas al monte, como ha pasado este verano en el Soto de Viñuelas, en la urbanización del Soto de Viñuelas de Tres Cantos, que claro, al final se han quemado chalés. O sea, este es el riesgo real de Madrid, y es lo que decía antes Chechu, que cualquier día pues tenemos urbanizaciones pues que se pueden quemar, o se toman las medidas preventivas previas, o si no, se pueden quemar, ¿no? Tienen que tener los hidrantes para que puedan conectar los bomberos en un momento de emergencias, tienen que tener bien diseñadas las salidas de emergencia de la urbanización, porque muchas urbanizaciones pues efectivamente están cerradas y solamente tienen un sitio para entrar y salir. Pues eso hay que verlo desde otra óptica, desde la óptica de las emergencias y de lo que en un momento determinado pues puedas necesitar evacuar. Uno de los problemas que hubo en Soto de Viñuelas es que, claro, no cabían los coches para salir. Claro. De los chalés. Entonces, claro, al final un plan de prevención de riesgos en general, total, claro, no solo... Pues que como que tienen las empresas y el que tienen todo el mundo, o debería tener todo el mundo, ¿no? Y es verdad que en España, aunque poquito a poquito vamos, y un poco a la fuerza también, vamos cambiando, pero hay muy poca cultura de emergencias. No hay la cultura de emergencias que tienen, por ejemplo, otros países europeos o americanos. Claro. Y eso hay que cambiar el chip, y sobre todo en un país mediterráneo en el que el cambio climático lo estamos viendo cada año, va a peor y con unas circunstancias muy malas, muy chungas, particularmente en verano, hay que cambiar el chip. Bueno, pues yo quiero daros las gracias a los dos por haberos prestado para esta entrevista. No quiero terminarla sin que antes podáis decir algo que creáis que se queda en el tintero, pero sí me gustaría dar las gracias a Chechu y a sus compañeros y compañeras por haber estado este verano a pie de cañón en zonas como Tres Cantos, en la que muchísimos vecinos y vecinas pasamos una noche complicada, sobre todo porque pensábamos que nuestro entorno natural, incluso gente de Sanse como yo, estaba totalmente en peligro con el avance del fuego en Soto de Viñuelas, porque como sabemos aquí todo se está conectado, ¿no? Uh-huh. Y sí me gustaría desde aquí pues agradecer que, pese al maltrato, a las condiciones a las que os tienen sometidos y sometidas, habéis estado ahí y lo habéis demostrado este verano, no solo estando aquí, sino yendo a donde ha sido necesario, compañeros y compañeras de otras comunidades. Y yo espero que algún día tanto Alejandro como sus otros compañeros y compañeras de otras bancadas decidan que este servicio merece ser tratado con dignidad y merece ser
tratado como se merece cualquier servicio esencial, ¿no? Entonces, sí me gustaría, pues bueno, que tanto uno como otro, si tenéis alguna anotación especial para finalizar. Nada, es un poco pues un mensaje para los vecinos y conciudadanos de la Comunidad de Madrid, que los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid siempre lo vamos a dar todo como en cada incendio. Nuestro trabajo tiene un alto de vocación, ¿no? Pero también necesitamos que nos podamos ganar la vida con esto dignamente. Al final, nosotros defendemos el patrimonio natural, defendemos a los madrileños y madrileñas, pero también queremos defender a nuestras familias y queremos que nuestros hijos e hijas tengan un futuro y que, por ejemplo, no nos tengamos que ir a vivir a otras comunidades autónomas porque no nos podemos permitir pagar un alquiler, una hipoteca. Se necesitan unas condiciones mínimas y hacemos un llamamiento a la ciudadanía de la Comunidad de Madrid de que necesitamos también el reconocimiento social, ya lo tenemos porque así nos lo hacen sentir, pero también necesitamos que las autoridades pues se pongan a trabajar para que nos podamos ganar la vida dignamente con nuestra profesión. Bueno, y yo desde aquí también pido que todas esas personas que habéis salido en los medios de comunicación, que apoyáis el trabajo de los compañeros y compañeras bomberos de incendios forestales, también salgáis a apoyar su causa, a empujarles en su huelga. No sé, en eso no te he preguntado, ¿en qué punto estáis? Bueno, pues ahora mismo tenemos una huelga indefinida, tenemos seguramente una asamblea de trabajadores el día 1 de octubre en el que nos vamos a plantear unificar fuerzas de nuevo porque como la situación es límite no vamos a parar hasta que las cosas no cambien. Entonces, pues nada, nos plantearemos la lucha a partir del 1 de octubre. Por cierto, quería utilizar este altavoz para decir que el día 18 de octubre va a haber una manifestación en Madrid, una manifestación en la que va a englobar a todos los bomberos forestales de España, que van a venir de todos los territorios a Madrid. Y bueno, pues esperamos también que ahí la gente nos pueda apoyar, todo aquel que quiera, y le recibiremos con los brazos abiertos porque esto va también de proteger a la ciudadanía y lo necesitamos también para tener mejores condiciones y dar un mejor servicio. Correcto. Alejandro. No, yo creo, vamos. ¿Cómo más te queda que decir que sí, no habías dicho ayer? Bueno, pues, como decíamos antes, que fuera de cámara, ¿no? Que podríamos estar hablando de este tema horas, ¿no? Porque da mucho de sí. Pero bueno, yo creo que el mensaje principal es este, ¿no? Que tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiar el concepto. Cada año está siendo más complicado. Y tenemos que tener un servicio de emergencias y particularmente de prevención y extinción de incendios forestales a la altura, ¿no? Y para eso, pues, obviamente, lo primero es tener a unos trabajadores que estén en unas condiciones mínimamente dignas, porque no lo hemos dicho, pero esta gente tiene compañeros que están viviendo en furgonetas porque no pueden pagarse dónde vivir con 1.200 euros al mes, ¿no? Y claro, son gente a la que le estás mandando a primera línea de fuego a jugarse la vida, ¿no? Y esto lo tenemos que comprender todos los ciudadanos y hay que presionar desde cada uno de nuestra posición a la administración, pues para que esto verdaderamente se corrija porque es indecente, es indecente y es irresponsable, porque me parece a mí que es irresponsable pues que chavales de 20 años sin formación y porque es el primer trabajo que han encontrado, pues los mandes a primera línea de fuego a jugarse la vida. O sea, estas cosas hay que tenerlas en cuenta y hay que cambiar el concepto. Bueno, pues encantado de haberos tenido por aquí. Yo este programa lo voy a dedicar exclusivamente a esta problemática. Creo que es el momento, insisto, de apoyar tanto la causa de los bomberos y bomberas forestales como apoyar a los grupos políticos que están tratando de golpear contra un muro constante de insensibilidad, de externalización de todos los servicios públicos fundamentales, como vivimos en la Comunidad de Madrid todos los días. Y es importante que los ciudadanos y ciudadanas
hagamos ese mismo esfuerzo que hemos hecho para agradecer a los bomberos y bomberas su trabajo, salir a las calles también y presionar al poder político para que cambie esto, porque si no, esto no va a cambiar. Y sobre todo en este caso, apoyando la causa de los bomberos y bomberas forestales que están en huelga indefinida y que el día 18 nos han invitado a un sitio que tenemos que ir todos y todas. Así que muchas gracias a los dos y bueno, a ti, Roberto. venga. Gracias a ti, Roberto, por darnos voz, porque hace falta que se conozcan todas estas problemáticas y bueno, eres un altavoz que se agradece muchísimo. Uno más. Tenemos que conseguir que cuantos más haya, mejor. Así que nada. Y bueno, pues estoy con Raúl Navarrete, que es compañero de Ecologistas en Acción, que ha volcado una buena parte de su trabajo en un informe muy importante sobre incendios forestales, que nosotros lo valoramos como todos los informes de Ecologistas en Acción, siempre rigurosos, ¿no? O muy rigurosos. Y bueno, pues yo quería preguntarte un poco, Raúl, qué es lo que habéis detectado en este informe, que se viene repitiendo a lo largo del tiempo cuando realizáis este informe, cuál es la situación, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, que es en la que estamos, pero en general en España, en las comunidades autónomas, pues sobre el sistema de prevención y de actuación contra los incendios. Bueno, en primer lugar, puntualizar que el informe yo hice uno que hicimos con un proyecto en el año 2006-2007, y bueno, fui portavoz de incendios forestales a nivel estatal durante los 4 años siguientes. Ahora pues estábamos retomando ese trabajo con más compañeros del área de naturaleza estatal de Ecologistas en Acción y valorando sobre todo pues después del verano que hemos tenido, ¿verdad? Bueno, para situarnos de lo amplio a lo pequeño, decir que el problema de los incendios forestales viene de lejos. Hay que decir que bueno, varía bastante de unas zonas a otras, evidentemente, pero decir que bueno, que quizás el mayor problema, uno de los mayores problemas, bueno, es primero la política forestal que ha tenido España en los últimos 100 años, ¿vale? Desde la dictadura de Franco a la actualidad, pero sobre todo el problema de los incendios, hay que decir, es un problema o de causas achacables al ser humano. Es decir, el 95% de los incendios forestales que se producen en el Estado español, y no solo, es por causas humanas, bien sean incendios intencionados, bien sean negligencias. Por causas naturales solo existen por rayos o por volcanes, ¿vale? Y volcanes ya sabemos dónde hay. En la Comunidad de Madrid, que yo sepa, no hay ningún volcán. Entonces, salvo los rayos, y ya digo que es un porcentaje muy pequeño de los incendios cada año, entre el 90 y el 95% de los incendios son por causas humanas. Y dentro de las causas intencionadas, y sobre todo este año se ha visto claramente por la localización geográfica, ya digo, esas causas destacan un 30% por quemas ganaderas, o sea, por quemas de matorral para regenerar pastos del ganado, principalmente en el cuadrante noroeste peninsular y, digamos, el país leonés, es decir, Zamora, Salamanca, León, Asturias, etc. Y es donde todos los años se da el mayor número de incendios forestales, pese a ser zonas de un clima relativamente más oceánico-atlántico, pero ya digo, encuadra la mayor parte de incendios, de número de incendios. Y este año además también probablemente de superficie forestal quemada. Y como digo, se relaciona muy mucho con esas quemas ganaderas, no solo. Otra de las causas muy destacadas es las quemas agrícolas, es decir, las quemas de rastrojos, las quemas de restos de poda, y todo esto hace, pues eso, 2/3 partes de los incendios, por causa intencionada. Hay otra serie de causas, ¿vale? Y también decir
que hay un importante porcentaje de causas desconocidas. Los incendios precisamente es algo que quema las pruebas, quema las huellas dactilares. Entonces los investigadores, bien sean agentes forestales o bomberos especializados, pues utilizan una serie de técnicas, pero que muchas veces les da para localizar el punto de inicio, el punto de ignición, pero no así, y por la matorral y la zona que se ha dado, pues quizás sí la causa probable, ¿vale? Pero claro, es que cuando quemas los restos del culpable, pues es muy difícil. Claro, entonces debemos hablar de incendiarios, es decir, de personas que queman con un interés. Los medios muchas veces se equivocan con los pirómanos. Pirómano es el término designado a personas enfermas que queman por esa patología, ¿vale? Por una patología mental por la que disfrutan viendo arder, etc. Y esas causas pues son bastante reducidas, ¿no? Y es mucho más importante, ya digo, los incendiarios, es decir, aquellos que queman por un interés, bien sea económico o por falta de prevención, muchas veces, ¿no? Sí. Y eso ya digo que este verano se ha dado. Este verano ha habido una circunstancia, es que hubo una primavera muy lluviosa que aumentó bastante la vegetación. Pero claro, nosotros decimos, la vegetación no arde si no se le prende. Claro. ¿Vale? Entonces, claro, ¿cuál es el relato? El relato que ha triunfado en los medios este verano, que el monte está sucio, Sí. Que hay que limpiarlo y que los ganaderos lo van a hacer. No te dicen cómo lo van a hacer, dicen que con el ganado, pastando, no sé qué, pero lo que no te dicen es que, sobre todo, ya digo, en la parte noroeste peninsular, todas estas provincias que he dicho, se me ha olvidado el norte de Cáceres también, hay una cultura del fuego en la que la manera de regenerar los pastos, cuando el matorral invade esos pastos, es prenderlo. Prenderlo y prenderlo sin medidas de protección, o sea, sin medidas de prevención. Porque claro, tú lo puedes prender, pero haber hecho una faja perimetral de seguridad con desbrozadora para que ese incendio, o sea, esa quema no se escape, ¿vale? Lo que es una quema prescrita, ¿de acuerdo? Ya la administración, el propio Ministerio de Transición Ecológica hace con sus equipos quemas prescritas, ¿de acuerdo? Para quemar zonas de matorral para evitar que en un incendio descontrolado no solo arda el matorral, sino que suba a copas, se produzca un incendio de copas, ¿vale? Hay tres tipos de incendios, está el incendio de copas, el incendio de suelo y el incendio de subsuelo. Es decir, hay veces que se está quemando el subsuelo o materia orgánica enterrada pues en turberas, etcétera, no se ve, no se detecta, pero el incendio puede durar ahí días y semanas y puede emerger en un momento dado y subir a matorral, subir a copas. Bueno, ya digo, es decir, cuando hay quemas prescritas. Bien, esto pues evidentemente en esa cultura del fuego del noroeste peninsular, pues claro, la gente, el problema es las costumbres, es decir, las prácticas agroganaderas o agrícolas del fuego hechas secularmente, es decir, de toda la vida. Con lo cual, esa gente es muy difícil que cambie esas costumbres. Muchas veces en el movimiento ecologista tendemos a pedir que se prohíban, ¿no? Que se prohíban las prácticas que generan incendios forestales, pero claro, hay una frase que dice: firmes los principios pero flexible en la aplicación. Claro, a gente que lleva haciendo por generaciones lo mismo para regenerar los pastos donde pasta su ganado, solo con prohibir lo único que podemos, o sea, lo que va a generar es un efecto colateral no deseado por supuesto, es el furtivismo, es decir, no me dejan hacer lo que han hecho mis abuelos, mis padres y mis abuelos, pues lo hago porque sí, lo hago furtivamente. Además es peor porque lo hacen cuando no hay vigilancia, lo hacen cuando no hay medios aéreos, es decir, por la tarde, cuando los medios aéreos casi que que no pueden salir porque no funcionan de noche, casi difícil, si son zonas de orografía difícil, no pueden tampoco las brigadas terrestres actuar. Es decir, ante esto hay que mencionar una circunstancia que es la famosa España vaciada. Sí. Que no es vaciada, es deshumanizada o despoblada.
y tampoco despoblada, porque no es que pierde población humana, pero gana población vegetal, es decir, está creciendo la superficie forestal a pesar de los incendios en el Estado español, y por lo tanto también está creciendo la población animal, es decir, de la fauna silvestre, ¿de acuerdo? Claro, la fauna silvestre y el matorral son parte de esos ecosistemas. Sí, como plantean el sector ganadero partidario de la limpieza del monte, si eliminamos el matorral, eliminamos refugio y comida. Es decir, parte del ecosistema del que se nutren pues, la fauna, ¿vale? Y que además da frescor a esos ecosistemas y evita muchas veces que los incendios se propaguen descontroladamente. Bien, luego está el sector forestal, ¿no? Incluso los colegios de forestales o de montes que buscan que se aumente la silvicultura preventiva, las tareas de prevención, las fajas cortafuegos o áreas cortafuegos. Es decir, hay distintas formas de silvicultura preventiva. La faja cortafuegos es la típica, que recordamos, está suelo mineral, incluso en línea de pendiente, estas que se ven desde kilómetros a distancia. Bien, ya hace 20 años que hay otras maneras de infraestructura cortafuegos, como son fajas auxiliares de pista, bien sea en pistas forestales o en carreteras, en las que no se elimina, digamos, toda la vegetación hasta el suelo vegetal, se elimina la hierba, ¿vale?, el sustrato herbáceo y parte del sustrato del matorral y del sustrato arbóreo. Lo que pretenden no es eliminar todo, sino romper de continuidades. Claro, si una carretera que pongamos tiene 20 metros, no sé los anchos de carretera, ¿no? Si la vegetación herbácea, matorral y arbórea te llega hasta el límite de la carretera, hasta el arcén, claro, un fuego, sobre todo un fuego de copas, te lo va a saltar, pero con 2 de pipas, o sea, muy rápidamente. Bien, una faja auxiliar de pista, como estamos diciendo, no solo sirve para intentar parar ese fuego, que si lleva mucha fuerza no lo va a parar, sino en dar una oportunidad a los medios de extinción para poder usar esa carretera o esa pista, para poder atacar el fuego desde esa faja auxiliar. Claro, yo hablaba con Chechu, con Jesús Molina, que has hablado con él, ¿no? Decía, mira, esto que pasa que hay gente que dice que no hay que debrozar, ni quitar matorral, ni quitar parte del arbolado de las fajas auxiliares, que no hay que hacer fajas auxiliares. Y es que me decía, bueno, ¿y yo cómo entro al fuego? Porque es que, claro, si te está ardiendo los dos lados de un arcén, es decir, ya te digo, un muro de vegetación ardiendo, ¿cómo entro yo ahí? Es que no puedo, es que me quemo. Y yo recuerdo imágenes de incendio de Portugal, de coches quemados en medio de la carretera porque les ha quemado el fuego desde ambos lados, es decir, como si fuera, no sé, un horno. Bueno, ya digo, esos tipos de infraestructuras, claro, también hay que priorizarlas. Es decir, no es lo mismo el hacer esas fajas auxiliares o esas áreas cortafuegos, igual, pues en Madrid, claro, que tiene 6 millones de habitantes en un territorio, una superficie pequeña, que en Castilla y León o en zonas con una densidad de población mínima. Tampoco es lo mismo los presupuestos de unas comunidades y otras, ¿no? Como yo digo, en Madrid los fuegos se apagan por ahogamiento, ¿no? Es decir, no tienen más sitio. Es decir, tenemos una serie de presupuesto, aunque las estadísticas se ha visto que han disminuido los costes, las inversiones en prevención y en extinción en los últimos años, pero aún así Madrid es una comunidad relativamente rica y tiene unos servicios de extinción, bueno, y lo que pasa es que, claro, es decir, gran parte de esos efectivos son bomberos más bien urbanos, más bien de infraestructuras o de estructuras, ¿no? Bomberos de estructuras que recurren casi siempre al fuego, ¿no? O a líquidos o a sustancias, bueno, pues de extinción, ¿no? Claro, un bombero forestal no siempre tiene agua, ¿vale? Porque a lo mejor recorre kilómetros en medio del monte, no puede llevar miles de litros de agua consigo, ¿vale? Porque no hay ni pista, ni cargar con mangueras, con kilómetros de mangueras. Entonces, lo que utiliza es, pues lleva una azada, un Pulaski, una motosierra, y lo que hace son líneas de defensa, es decir, en zona de tal, pues, digamos, quitar vegetación
en una franja X de anchura para poder cortar, pues es un fuego de herbáceas, un fuego de superficie, ¿de acuerdo? O que le permita desde ahí trabajar con batefuegos o si vienen los medios aéreos para poder apagar, ¿no? Pero tiene otras herramientas y otras estrategias que los bomberos de estructuras, los bomberos urbanos no conocen o no dominan. Bueno, ya digo, también es fácil y en la Comunidad de Madrid, con los medios aéreos, etcétera, pues que llegue un Bambi, o sea, hacer un helicóptero con Bambi y pueda pues tirar una serie de descargas, o que pueda llegar un camión nodriza y bueno. En fin, esto fuera de Madrid es más complicado, fuera de zonas urbanas o de comunidades o provincias más urbanas es complicado. Ya que estamos hablando de Madrid, ¿cuál es el problema de Madrid? A pesar de ese dispositivo de bomberos y de medios, la interfaz urbano-forestal, es decir, la gran cantidad de poblaciones, urbanizaciones o viviendas aisladas metidas, incrustadas o muy cerca de zonas forestales. Sí, como el Soto de Viñuelas, es lo que ha ardido, ¿no? Sí, pues el sí, castillo exacto. Y la urbanización. Correcto, es decir, claro, y esto pasa principalmente en toda la Sierra de Madrid, pero prácticamente en toda la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que, claro, digamos que los terrenos forestales arbolados, bueno, principalmente forestales, están en la Sierra Oeste, la Sierra Guadarrama, la Sierra Norte, ¿no? Y la más poblada quizás pues pueda ser la Sierra Guadarrama, ¿no? Claro, esto genera un problema para los medios de extinción. ¿Por qué? Porque para los medios de extinción, el sistema de extinción, hay unas prioridades a la hora de proteger, pues a la hora de proteger, ¿no? A la hora de defender el territorio. Primero son las personas, luego son las propiedades, es decir, edificios, naves, etcétera, es decir, edificios, ¿vale? Propiedades, y por último el medio natural. Claro, con una interfaz urbana forestal tan grande o marcada en la Comunidad de Madrid y en la que no todos esos municipios tienen sus planes correspondientes, planes de autodefensa en el caso de urbanizaciones y planes de emergencia en caso de incendios forestales en municipios. Cada ayuntamiento. Claro, como te estaba diciendo, la zona... A ver, hay el Infoma, el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid, tiene marcado una serie de municipios de alto riesgo de incendio forestal. Salvo, creo que un municipio más al este, Campo Real, creo que es. El resto de municipios están prácticamente en la sierra y pie de monte de la sierra de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Y Tres Cantos estaba afuera. Y Tres Cantos sí, pero el incendio de Tres Cantos, no te sabría decir ahora, pero el incendio de Tres Cantos fue que sobre todo de matorral. Una cosa muy curiosa es que, vistas las imágenes de después, se había quemado todo el matorral, bueno, evidentemente afectado porque se han quemado rebaños enteros, hasta una persona ha muerto intentando apagarlo, en fin, ha afectado a tal, pero las encinas veías que estaban intactas. Y el matorral seco, incluso, perdón, matorral no, las hierbas, el estrato herbáceo debajo de las encinas estaba intacto. Se había quemado todo alrededor. Yeah. Esto nos lleva a las especies pirófitas o no pirófitas, ¿vale? Como te decía al principio, parte de este problema viene por las repoblaciones forestales del Plan Ceballos o de la época de Licona, durante la dictadura franquista, ¿vale? Es decir, porque se hicieron múltiples repoblaciones con un objetivo productivo o productivista para generar madera y madera de buena calidad lo más rápido posible para uso de traviesas de tren, apeas de mina, en fin, para un uso productivo, ¿de acuerdo? Y en un contexto de autarquía. Bueno, eso se abandonó cuando se abandonó la autarquía, pero las repoblaciones siguieron ahí y no se hicieron todos los trabajos de mantenimiento, claras y clareos de esas masas. ¿Qué pasa? Que pues en gran parte, y hay estadísticas, ¿verdad?, de qué especies han ardido más o qué especies arden más, y son pues el eucalipto, los pinos, sobre todo el pino pinaster, el pino radiata, en fin,
de una serie de especies pirófitas. ¿Por qué? Porque son resinosas, tienen resina, que es inflamable, la resina, y por lo tanto hacen al árbol más inflamable, más combustible. No quiero decir combustible, porque es que es una palabra un poco tabú para nosotros los ecologistas. Es decir, la vegetación, a ver, si se seca, pues si la coges para madera, tal, pero algo que arde es combustible. Claro, estas repoblaciones del Plan Ceballos, es decir, del Icona y del franquismo, se hicieron poniendo pinos en sitios donde a lo mejor no había pinos antes. Yo, como ejemplo, se me ocurre o me acuerdo de la dehesa de Mari Martín de Navalcarnero, que ahora tiene pinos, pero su nombre de dehesa viene porque antes tenía encinas. ¿Vale? Y sería un punto bueno, para el ganado, etcétera, como las dehesas boyales, ¿no? Pues en otros pueblos de la Comunidad de Madrid. Claro, pues estas repoblaciones se pusieron pino, y claro, pino muchas veces fuera de su hábitat natural, de sitio o de altitud. Claro, cuando pones una especie fuera de su hábitat natural, sus condiciones ideales, además no haces las tareas de claras y clareos programados, es decir, puestos, planeados, ¿no? Previamente, pues te crecen, o sea, es decir, acaban teniendo enfermedades, ataque de procesionaria, incendios forestales precisamente por excesiva y debilidad de los propios pinos. Bueno, de hecho, una de las propuestas que lanzamos o que desde Ecologistas de Nación es la naturalización progresiva de aquellas plantaciones de especies pirófitas, como puede ser los pinos, como puede ser sobre todo el eucalipto y otras, la naturalización progresiva de esas plantaciones, sustituyendo, eliminando parcialmente esa especie original de la plantación, y permitir, si es posible, permitir que surja la especie climática, bien sea encina o bien sea, si es en la cornisa cantábrica, en el norte de la península, pues el bosque atlántico, típico de allí, o bien sea por repoblación, ¿no? ¿Por qué? Porque esas son especies de alta inflamabilidad y que, a ver, insisto, la culpa es del hombre. Quien prende fuego es el hombre, ya digo, bien sea intencionado, bien sea por negligencia. Claro, es decir, entonces, pero claro, si tienes masas de pinos, de resinosas, insisto, con resina que es inflamable, en mala conservación, muy densas, pues y que además cuando arden, claro, se les llama especies pirófitas. ¿Por qué? Porque están adaptadas. A ver, las encinas también están adaptadas, o las especies de quercus, no solo encinas, sino encinas, quejigos, robles, etcétera, también están adaptadas al fuego del clima mediterráneo, pero no a la frecuencia de incendios provocada por el hombre. ¿Qué pasa? Que el fuego lo que acaba fomentando son nuevamente el crecimiento de especies pirófitas. Sí, claro, y si tienes, bien sea una plantación, bien si es un bosque autóctono, sufre un fuego, el fuego lo que fomenta es pues una degradación del ecosistema y especies, digamos, más adaptadas al fuego, como puedan ser el tojo, o tosho en el noroeste, bien, y otras especies, ¿no? Y esas especies, como salen mejor al arder, o sea, después de un incendio, igual que el eucalipto. El eucalipto es que en Australia, sí, o sea, se vale del fuego para eliminar competencia y brotar de sus semillas, ¿no? Y sus semillas no se abren hasta que arde, como las piñas de los pinos. Bien, entonces tenemos que, si queremos romper ese círculo vicioso de el fuego fomenta especies pirófitas, y esas especies pirófitas, como arden bien porque tienen resinas y tienen compuestos inflamables, etcétera, pues hay que romper ese círculo vicioso, fomentando incluso por plantación, por reforestación, otras especies no pirófitas, pues como puedan ser eso, las especies climáticas, bien sean gercinias y otras, ¿de acuerdo? Yo por lo que tú me estás contando, básicamente, no es por cortarte ni nada parecido, me encanta escucharte. Sí. Todo es un producto, evidentemente, de una gestión inadecuada del ser humano. Exacto. Es decir, aquí no estamos hablando
como tú muy bien has dicho al principio, es una mala gestión desde hace 100 años, ¿no? Del monte. Eso es. Y esa cultura del fuego que tú dices que se mantiene, que posiblemente yo creo que son los que han puesto el mensaje durante estos días de atrás de que los ecologistas, que no les dejamos tocar ni un árbol, ni un tocón, ni absolutamente nada, ¿no? El mensaje malintencionado, como diciendo que es que aquí ya nadie puede tocar nada en el monte sin permiso. Yo entiendo que toda la acción negativa, es decir, los ecologistas nos enfocamos en que es la acción del hombre la que lo provoca todo, y también la gestión. Que eso por otra parte es lo que ha estado en Linde estos días, ¿no? En los medios de comunicación, claro, y que hemos reflejado todo muy bien. Claro. Efectivamente es el relato que ha triunfado, el de el monte está sucio, ¿no? Y hay que limpiarlo. El matorral no es suciedad. Es decir, el sotobosque, las especies de sotobosque no son suciedad. Es parte más del ecosistema. Claro, y luego dicen, no, es por culpa de los ecologistas que no dejan sacar nada, ni leña, ni una ramita de orégano para el puchero. Es mentira, es claramente mentira, porque el que sepa un poco de competencias, las competencias en gestión de la naturaleza y en gestión de incendios mucho más, son autonómicas. Quien aprueba las leyes de emergencia contra incendios forestales son las comunidades autónomas. Quien declara los espacios naturales protegidos son las comunidades autónomas. Sí, tanto en renaturalización, como hemos hablado, como en el combate del incendio forestal, ¿no? Efectivamente, es decir, los ecologistas proponemos pero no aprobamos leyes, ¿no? Son las comunidades autónomas. Y lo que pasa es que, claro, las comunidades autónomas aprueban las leyes, los espacios naturales protegidos, las zonas a proteger y los requisitos o documentos ¿no? Para hacer, por ejemplo, quemas de matorral prescritas o quemas autorizadas, ¿de acuerdo? Es competencia de las comunidades autónomas. Lo que también es competencia de las comunidades autónomas es los presupuestos y los planes de prevención, de extinción y de restauración forestal. Sí. Entonces, lo que hemos estado viendo, y hay gráficas de que en los últimos años esos presupuestos han disminuido y que los presupuestos de extinción doblan casi siempre a los de prevención. Hay que decir que el coste de operar un helicóptero o un medio aéreo una hora puede suponer el sueldo de un bombero de un año. ¿No? O sea, operar un helicóptero sí, con el tal y con además el combustible, el sueldo del piloto, etcétera, etcétera, cuesta mucho dinero. ¿Qué pasa? Que eso es muy fácil hacerse la foto con el político de cara a las elecciones o de cara al verano. Eso es una foto que es mucho más visual, ¿no? Para la propaganda que contratar cuadrillas a los mismos bomberos que trabajan en verano para desbrozar las cunetas de pistas y carreteras, las fajas auxiliares que decíamos, ¿verdad? Y sin embargo, ese trabajo fuera de verano, lo que haces es mantener a unos profesionales en el sector, profesionales con experiencia, formación, que si no, se ven obligados durante el invierno a buscar otro trabajo y a lo mejor luego al verano siguiente ya no vuelven, a fijar población, precisamente ahora que estamos hablando de la España vaciada, la España despoblada, deshabitada, a fijar población de esa gente, ¿no? Aún así la prevención tiene que ser contenida. A ver, claro, el concepto, la máxima esta del monte está sucio, claro, lleva a hay que limpiar todo el monte, 100% de la superficie. Claro, nosotros estamos contra eso. El monte no está sucio y no hay que limpiar el 100% de la superficie del sotobosque. Hay que limpiar un mínimo porcentaje. Estamos hablando de zonas sobre todo, donde haya una mayor probabilidad y recurrencia de puntos de ignición de incendios. Sí. Es decir, ante eso hay que estudiar primero dónde se han producido los incendios y atacar en aquellos sitios. Es decir, claro, Madrid, con la población que tiene, con el uso tan intensivo que tiene de las zonas forestales como es la Sierra de Madrid, la Sierra de Guadarrama, pues evidentemente pues hay que actuar o hay que estudiar, pero de hecho es que ya se actúa y un 60% creo de los bomberos forestales se mantienen en invierno haciendo tareas de silvicultura preventiva, de desbroce de cunetas, por ejemplo, o de pistas.
Bien, eso a lo mejor no es necesario fuera de la Comunidad de Madrid, zonas menos pobladas, con menos recurrencia de incendios. Pero hay que estudiar, claro, lo que estamos hablando es la España vaciada o despoblada está generando que las masas forestales se extiendan y eso, desde Ecologistas Nación, los ecologistas estamos súper felices de ello. Por eso quiere decir que las masas están creciendo en superficie, en complejidad y en calidad. Pero claro, hay que eso en el momento que llega el verano supone un reto y una amenaza para los servicios de extinción. Es decir, que no haya en muchos kilómetros cuadrados, no haya una vía de acceso para los bomberos forestales, para los servicios de extinción, pues claro, eso lo que está produciendo es que hay una tendencia a la disminución del número de incendios, incluso la tendencia general de disminución de hectáreas, pero cada incendio que se produce quema más hectáreas, hay mayor número de grandes incendios forestales de más de 500 hectáreas, con el riesgo que eso supone también para aunque sean zonas despobladas, que pueda afectar a poblaciones, que pueda afectar a propiedades y sobre todo que se pierdan bosques, o sea, hectáreas y hectáreas de bosque. O sea, entonces, bien, aunque hay una tendencia, o sea, hay una parte del movimiento ecologista que dice no hay que tocar nada porque eso es biodiversidad. Bien, pues yo personalmente creo que hay que, y sobre todo priorizando en zonas de mayor preeminencia, mayor probabilidad de incendios, que haya pues esas silvicultura preventiva, esas fajas auxiliares, ¿vale? Sobre todo en vías, o sea, pistas, carreteras, vías férreas, ¿de acuerdo? Que permitan con menor densidad, digamos que en zonas más pobladas, pero que permitan la actuación de los medios de extinción en el caso de incendios forestales. Hay quien dice, bueno, es que si se aprovecha, y dice mucha gente, los montes de Soria, o los montes de Balsaín, o el Pinar de los Belgas aquí en Madrid, ¿no? Y yo lo digo, es decir, es que algo que tiene una gestión forestal sostenible, pero sostenible de verdad, puede ser también una zona bien conservada. El Pinar de los Belgas tiene una de las colonias de buitre más importantes de Madrid, ¿vale? Pero claro, compatibiliza con la extracción de madera. Y madera de calidad, pino balsaín, etc. Bien, a ver, esto al final es gestión también, es decidir qué dejamos protegido, los bosques de quercines o de especies climáticas, y actuamos o centramos la gestión y los presupuestos, los escasos presupuestos forestales, según los forestales, claro, en zonas de, como decía, de pináceas, de resinosas, ¿no? Que son las que, digamos, tienen mayor inflamabilidad y mayor recurrencia y mayor superficie quemada, ¿vale? Priorizar, eso es gestión también. El no gestionar o una gestión mínima, ¿vale? Los parques nacionales también tienen gestión, porque los parques nacionales tienen varias vías, ¿no? Es la conservación, pero también tienen el turismo, el uso público y la investigación. Hay veces que los parques nacionales prima más el uso público, es decir, parece que interesa más el turismo, ¿no? El que vaya gente y deje dinerito, a la conservación y la investigación, ¿no? Pero son tres objetivos del plan rector de parques nacionales, ¿no? Bueno, pues si en la joya de la corona o las joyas de la corona de la conservación en el Estado español hay gestión, pues debería haber gestión también en zonas que no, o que tienen figuras inferiores de protección, pero que están infragestionadas o no, o sea, que no hay ninguna gestión, es decir, están abandonadas a su suerte, y es lo que hemos visto estamos viendo, creo, en cada verano, ¿no? Yo incidiría en que también se está produciendo un fenómeno, ¿no? Ahora, por ejemplo, hace pocos días varios ayuntamientos ya han presentado un plan de incendios forestales, ¿no? De incendios forestales, que hay que realizarlo, etcétera, etcétera. Tiene que ocurrir una desgracia para que se ponga en marcha cosas que yo creo que pertenecen más bien al sentido común. Esto es algo que también he hablado con Chechu y con Alejandro Sánchez. Claro. Es decir, lo que no tiene ningún sentido es que estemos invirtiendo en apagar y no en prevenir,
en primer lugar. En segundo lugar, lo que no tiene sentido es que exista una precariedad en torno al mundo forestal, tal como la que tienen los bomberos forestales, que están haciendo un trabajo que, insisto, yo creo que debería de ser de todo el año, y tú lo has comentado y lo comentamos todos. Y luego, en tercer lugar, las administraciones tienen que apostar claramente por mantener pues entornos naturales tan importantes que parece que importan un bledo, cuando ahora inclusive con el urbanismo desacerbado, siguen tratando de invadir zonas, pues eso, zonas naturales que llevan ahí años, y luego se extrañan, pues eso, de que bajen osos al pueblo o de que bajen jabalís, cuando realmente lo que estamos es invadiendo un terreno natural pues que era suyo, y por eso bajan, no por otra cosa, ¿no? Absolutamente. Esto, mira, estoy totalmente de acuerdo, y de ahí me surgen varias cosas. Por un lado, claro, cuando la ley del suelo eliminó en 2001, y creo que antes incluso, pero la ley del suelo de la Comunidad de Madrid de 2001, en base a la ley estatal del 98, eliminó el suelo no urbanizable común, es decir, todo es urbanizable menos lo que es estrictamente protegido. Claro. O sea, no urbanizable, estrictamente protegido. Es decir, si no hay una figura de protección, un parque regional, un parque natural o parque nacional, como tenemos también, o figuras europeas, zona LIC, zona CEPA, es suelo urbanizable, no sectorizado, pero es suelo urbanizable, aunque sea suelo forestal. Bueno, pues claro, entonces es que estamos, ya eso es terreno para la especulación, para que ya se esté comprando terrenos, y que llegado el momento digan, bueno, pues se pongan a talar, como estamos viendo en Montegancedo, ¿no? O en otros sitios, y para urbanizar, para empezar a construir. Bueno, eso por un lado, ¿no? La normativa urbanística. Por otro lado, bueno, las autoridades urbanísticas tampoco están teniendo muy en cuenta el problema del cambio climático y de las consecuencias que traen. Era lo que te iba a contar. La situación en que está poniendo a los ecosistemas naturales y sobre todo los ecosistemas forestales. Porque claro, estamos viendo y estamos sufriendo que los veranos cada vez duran más, la temperatura cada vez es mayor, cada vez hay más días de temperatura o de noches tropicales, que la humedad disminuye. Claro, esto no solo afecta a las personas, también afecta a las masas vegetales. Y insisto, el calor no provoca los incendios, tiene que haber una chispa. Claro. Pero no arde lo mismo una masa vegetal que está reseca, que ha perdido humedad, que con una temperatura de más de 30 grados, etcétera, que no. Hay una regla, que es la regla del triple 30, que es la que marca las situaciones de alto riesgo de incendio, que es que haya más de 30 grados de temperatura, el viento corra a más de 30 km por hora y que la humedad ambiental sea menos del 30%. Claro, si estas condiciones extremas están aumentando paulatinamente, pues es que, ya digo, y habiendo chispas, es decir, habiendo igniciones que muchas veces son que no son intencionadas, es decir, ya digo, pues desde que un coche se ha posado, el motor está sobre una hierba seca. El otro día, este verano, un incendio en el aparcamiento de Sanadú por alguien que tiró una colilla mal apagada. No pasó a la vegetación, pero se quemaron 11 coches. Imagínate que pasó en una zona forestal, porque es que un poco, en fin, negligencia sigue habiendo. Un tren que pasa y los frenos echan chispas y no está bien y no está libre de vegetación el balasto. Un coche una moto que se accidenta. Hace pocos años una moto que se salió, no sé si fue en el puerto de la Cruz Verde, se incendió y 3.000 hectáreas, 30.000 hectáreas. Es decir, esto es como los accidentes de tráfico, es decir, accidente va a seguir habiendo porque hay causas fortuitas que no podemos controlar. Entonces,
controlemos lo que podemos controlar, pero tengamos en cuenta que cada vez va a haber mayor riesgo de incendio por circunstancias climáticas, por el aumento de la superficie forestal, y que tenemos que controlar las causas que podamos controlar, sobre todo humanas, ya digo, que es el 95% de las causas, en la medida que podamos. Y por tanto hay que aumentar unos presupuestos que a juicio de cualquier ser humano son ridículos. Yo, por ejemplo, el otro día vi los de Castilla y León, veo los de aquí de Madrid. O sea, me parece una inversión presupuestaria irrisoria en mantener un tesoro natural, que es lo que nos hace respirar, como respiramos, y evidentemente que se tenga en cuenta ese cambio climático, que era otra de las cosas que te iba a decir, porque el otro día Chechu nos decía que cada vez los incendios más agresivos, más difíciles de parar. Los incendios de sexta generación, los pirocúmulos, es decir, es que hay incendios en los que ya ni los medios aéreos consiguen apagarlos, porque el agua que lanzan se evapora antes de caer al suelo y de apagar ese flanco, ¿no? Bien, por supuesto, pero te incido en otro más, porque ya no es solo gastar dinero en mantener bomberos forestales, que hagan labores preventivas durante el invierno, en las zonas, ya digo, de mayor probabilidad de incendios, etcétera, pero es que hay dos cosas más que creo que hemos hablado muy por encima, que es la investigación de causas y la educación ambiental. La educación ambiental, yo que soy educador ambiental vocacional, es decir, hay un dicho que es no se defiende aquello que no se ama y no se ama aquello que no se conoce. Entonces, yo me recuerdo la campaña aquella de Todos contra el Fuego con Joan Manuel Serrat cantando, ¿no?, en la televisión española, cuando había un solo o dos canales. Me echó en falta esas campañas de sensibilización, que las hay, pero no, apenas se ven, ¿no? O debería haber más, y debería haber educación ambiental. Es decir, no digo que no la haya, porque hay centros de educación ambiental y tal, pero más todavía, ¿no? Yo creo que deberíamos incidir en esa educación ambiental, y sobre todo, ya no tanto en la gran ciudad, porque yo creo que en la gran ciudad pues hay mucha conciencia, ¿no? Porque como tenemos carencia de verde en nuestro día a día, pues llega el fin de semana, llegan los puentes y salimos desbocados a la Sierra de Madrid, o en fin, o a sitios donde respirar aire limpio de verdad, ¿no? Claro. Pero hace falta también incidir en esas zonas que estábamos hablando, que donde se siguen produciendo la mayor número de incendios forestales por una cultura del fuego que continúa, pretende continuar con las mismas condiciones que han cambiado. Pues claro, la gente que antes hacía esas quemas para los pastos para el ganado, no es la misma. Es decir, esa población ha envejecido, o sea, ya hay mucha menos gente, y no es tan joven. Es decir, porque una persona joven puede desbrozar la franja perimetral que estamos diciendo, ¿no? Y eso es un esfuerzo físico, aunque sea con desbrozadora. Pero claro, es decir, ahora es gente más mayor y tal, bueno, y ya no hay tanta gente, no se cultiva tanto. Yo recuerdo, y esto es una experiencia personal, de mi abuelo, que en Jaén pues cultivaba garbanzos, y cuando se recogía, pues hacía una faja perimetral para no quemar los olivos del vecino, claro, pues no tenía un problema, y luego quemaba los rastrojos. Bien, pues hay gente que no va a dejar de hacerlo, pero asegurémonos o facilitemos que lo hagan en condiciones de seguridad, que sean quemas controladas, no descontroladas. Quizás ahí la doble pata, ¿no? Entonces, que sería formación, claro, y al mismo tiempo vigilancia, está acompañando. El palo y la zanahoria, ¿no? Aunque suena muy mal, ¿no? Pero el palo y zanahoria, es decir, formación y educación ambiental donde se están produciendo los incendios, y bueno, y también el palo, es decir, y si lo haces mal, pues oye, es decir, pues una multa, es decir, que sepa educar, pues igual que las infracciones de tráfico, las multas pues nos sientan muy mal al bolsillo, pero precisamente les intentamos evitarlas, ¿no? Claro, entonces sienta mal, pero es otra forma también de controlar actividades, pues en este caso tan perjudiciales, y hay que hacerlas en el entorno. Y no niego que sea fácil, porque claro, es precisamente una cultura secular, es decir,
transmitida de abuelos a padres a hijos, pero hay que hacerlo porque es que un solo incendio, una sola chispa, es que estamos viendo que quema miles de hectáreas y arriesga la vida de bomberos, de agentes forestales, de vecinos que no tienen la culpa. Entonces, no, creo que es algo que hay que hacer. Bueno, pues yo te agradezco mucho, Raúl, que hayas participado en este mi humilde podcast. Te animo a seguir con este trabajo que vienes realizando, porque es necesario que siempre haya un muro o un dique de contención contra esta barbarie que avanza, que es la de destrozar todo el patrimonio de todos y todas, que es el medio en el que vivimos, que cada vez lo destrozan más. Y nada, pues te emplazo a que veas el resultado cuando salga, ya te lo mandaré. Y a todos y todas os deseo un feliz día y que reflexionéis sobre lo que hemos hablado y hemos visto en este programa, sobre todo para dignificar, apoyar a los bomberos forestales en sus reivindicaciones, que siguen de huelga general, y también para acercaros también a los colectivos como Ecologistas en Acción, los colectivos ecologistas, a conocer qué se puede hacer para combatir esta lacra que nos ha tenido todo el verano en vilo a una buena parte de personas. Yo por mi zona, con el incendio de Tres Cantos, que nos dio una noche bastante curiosa, porque además veíamos el pánico en la cara del consejero y pensábamos que aquello iba a arder todo y se podía desplazar incluso la dehesa Boyal. Afortunadamente no fue así, pero creo que es muy importante que luchemos por mantener todos estos entornos naturales que dan el sentido a nuestra vida en este planeta, para poder respirar. Así que muchas gracias, Raúl, y hasta otra que nos veamos. A ti siempre.